Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El acta correspondiente a la sesión anterior. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 18 de octubre de 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 28-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 18 de octubre de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 a.m., con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berliveitia, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 11 de octubre del 2022, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Punto de información. Primero, sobre el Esequibo, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien solicitó a la directiva de la comisión delegada que la Asamblea Nacional Legítima haga llegar a Facebook y Twitter la posición histórica de Venezuela en relación con el reclamo de la región del Esequibo y la fachada atlántica, que en el mapa venezolano aparece como zona en controversia, porque todavía no se ha dilucidado. Así lo planteó el diputado merideño durante la sesión ordinaria de la instancia parlamentaria este martes vía online. Al referirse a la solicitud que hiciera el ministro de Relaciones Exteriores de la República Cooperativa de Guyana, Robert Persaud, que Facebook y Twitter eliminen de sus redes los mapas venezolanos donde el Esequibo, un territorio administrado por Guyana, pero reclamado por Venezuela. Esto nosotros no lo podemos aceptar. Públicamente ya dimos a conocer nuestra opinión y por eso es importante que esta Asamblea Nacional, a través de los canales correspondientes, le hagamos llegar a Facebook y Twitter la posición histórica de Venezuela en relación con el reclamo y porque en el mapa venezolano aparece la zona en controversia del Esequibo, porque aún no se ha dilucidado. Reiteró que la soberanía no se negocia, se defiende. Mantener la misma postura en defensa del territorio venezolano, por lo que la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano se ha mantenido una posición muy clara en defensa del Esequibo y la fachada atlántica, que nunca ha estado en controversia. Guyana, violando el Acuerdo de Ginebra, ha dado autorización para que empresas petroleras exploten hidrocarburos en las aguas marinas que no están bajo ningún tipo de reclamación, pretendiendo que la situación ya está resuelta, cuando todavía no se ha solventado el tema fronterizo, que es lo que ellos pretenden ahora en la Corte Internacional de Justicia, que les aprueben que el laudo arbitral de 1899 resolvió el conflicto territorial o los límites entre Guyana y Venezuela. Recordó que desde hace más de 100 años Venezuela ha manifestado a la comunidad internacional que el laudo arbitral de 1899 es írrito y nulo, porque ni siquiera hubo presencia de Venezuela en esa época. Y después de transcurrir el tiempo, de uno de los abogados que estuvo defendiendo la causa venezolana
por parte de los Estados Unidos, severó Margaret Postford, antes de morir, sacó un memorándum a la luz pública, evidenció todas las irregularidades y la mala intención que existió en este laudo para despojar a Venezuela de 169.400 kilómetros cuadrados de territorio. En los años 60, la democracia, cuando inició el periodo Rómulo Betancourt y después con la presidencia de Raúl Leoni, siempre se mantuvo una postura de rechazo al laudo arbitral y se llegó al Acuerdo de Ginebra, que es un mecanismo de derecho internacional público que nos permite resolver esta controversia de mutuo acuerdo, sin llegar al nivel de la jurisdicción, como después el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, violando el Acuerdo de Ginebra, elevó a la Corte Internacional de Justicia esta controversia. Destacó que la Comisión Mixta de Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional Legítima sacó un libro blanco de 750 páginas que se hizo llegar a los magistrados, donde se argumentan las razones jurídicas, históricas y políticas que asisten a esta reclamación territorial. Esto trajo como consecuencia que 4 magistrados del Tribunal Internacional no aprobaran esta jurisdicción de este reclamo venezolano y 2 lo hicieran con observaciones. Este es un logro de la Asamblea Nacional Legítima. Esto no lo ha hecho Maduro porque su política exterior está supeditada a los intereses geoestratégicos del castrocomunismo y vinculados con regímenes autoritarios y con grupos irregulares de la región. Segundo, sobre el estado de las carreteras en el oriente del país, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Héctor Cordero, quien denunció este martes que la tardía reparación y sustitución de los sistemas de alcantarillado de la Troncal 9 de Boca de Uchire ha causado malestar a los conductores que transitan por dicha carretera. Aseveró que en consecuencia los conductores de carga pesada deben tomar vías alternas y están deterioradas, y esto ha ocasionado que lleven 3 días paralizados sin poder movilizarse hacia el estado Anzoátegui. Al pasar por el peaje de Boca Uchire, cientos de gandolas están estacionadas porque ese peso de vehículo no puede transitar por las vías alternas, que ha deteriorado las nefastas autoridades del estado Anzoátegui, dijo. Alertó que esto genera un importante problema de desabastecimiento de productos para la zona del oriente. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre el 12 de octubre y cómo a 530 años de la llegada de los españoles a América, los pueblos originarios atraviesan una crisis sin precedentes en Venezuela. Segundo, debate sobre la migración venezolana, producto de la emergencia humanitaria compleja y la condición de vulnerabilidad que se encuentran los países receptores por culpa del desastre económico, político y social que vive Venezuela. Tercero, debate sobre la tragedia producto de las lluvias en el estado Aragua y la falta de previsión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Consideración de la orden del día, aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre el 12 de octubre y cómo a 530 años de la llegada de los españoles a América, los pueblos originarios atraviesan una crisis sin precedentes en Venezuela.
La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Julio Igarza, quien inició su intervención enviando un saludo a los 8 estados de Venezuela con población indígena, y en especial al estado que representa, Amazonas, que alberga más de 20 pueblos indígenas. Señaló que los pueblos indígenas venezolanos continúan resistiéndose como los antepasados, en pie de lucha por la demarcación de sus tierras y las hábitats indígenas, compromiso que está plasmado en la CRBB y olvidada por el régimen chavista. Agregó que su lucha es también por sus derechos políticos y humanos, por aquellos indígenas que han sido asesinados o desaparecidos y hasta el momento no hay juicio, sentencia ni culpable. Recordó la masacre de Parima B, que ha pasado 5 meses y no hay responsables ni juicio. Nosotros, los pueblos indígenas de Venezuela, estamos en resistencia, en la lucha por el rescate de una Venezuela libre y de progreso para todos, donde se respeten fundamentalmente nuestra Constitución y el orden jurídico. En especial atención, el capítulo 8 de la Constitución, donde están establecidos los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas. De ser necesario, 500 años más resistiremos hasta que Venezuela sea libre y de progreso para todos. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Rommel Guzamaná, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la migración venezolana, producto de la emergencia humanitaria compleja y la condición de vulnerabilidad que se encuentra en los países receptores por culpa del desastre económico, político y social que vive Venezuela. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Olivia Lozano, quien aseveró que los venezolanos se sienten abrumados por las medidas del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que regula el ingreso de los venezolanos a este país, para quienes representa un drama porque se exponen a diversos peligros para lograr llegar a suelo estadounidense. Considera que las medidas del gobierno de Estados Unidos deja desprotegidos y sin alternativas a un número importante de migrantes, cambiando los patrones migratorios y generando una presión democrática importante en Centroamérica y Sudamérica. El continente debe de determinar, de tomar conciencia. Venezuela y su migración no es un problema ya de los venezolanos, pasó a ser problema panamericano, con el cual los estados tienen la obligación moral y política de ayudar a resolver dentro del marco de la Convención y tratados internacionales y el derecho internacional humanitario. Estima que la Asamblea Nacional y los venezolanos deben insistir en divulgación internacional de las razones por que los venezolanos se han visto en la obligación de huir por la crisis humanitaria compleja generada por el régimen de Nicolás Maduro. Urge llegar a consensos multilaterales que les permita diseñar programas de protección que brinden una alternativa a estos venezolanos vulnerables, que les permita insertarse en los contextos socioeconómicos de los países receptores y contribuir a su desarrollo. Urge retomar las negociaciones en México y la irrenunciable demarcación de demanda de las elecciones justas, libres y democráticas. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Juan Pablo García, Ana Salas, Milagro Valero y Marianela Fernández, quien cerró el debate.
la Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre la tragedia producto de las lluvias en el estado Aragua y la falta de previsión por parte del régimen de Nicolás Maduro. La Presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Liz Carolina Jaramillo, quien reiteró que el desbordamiento de 8 quebradas y ríos en el estado Aragua ocurrió en los últimos días, ha causado el fallecimiento de 57 personas, daños materiales considerables de viviendas, comercios, empresas, aunado a la limitación de los servicios públicos de los sectores afectados. Además, alertó que las lluvias no han cesado y denunció que los organismos que tienen competencia en la materia carecen de intervención oportuna, diagnóstico preventivo y un sistema de alerta que identifique las zonas catalogándolas como rojas o naranja. Prosiguió la diputada por PJ, Karin Salanova, quien indicó que en el desbordamiento del río El Castaño afectó a las comunidades El Palmarito, Giraldó y El Castaño igualmente. Alertó sobre la crecida del río Aragua y los municipios Mariño, Linares, Pie de Cerro. Advirtió que los venezolanos no estamos exentos de vivir esta situación. Por tal razón hizo un llamado de atención solidaria y de acompañamiento con los connacionales que han sido afectados por la lluvia. Para continuar con el debate, la Presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Karin Salanova, Omar González, Luis Barranga y José Trujillo, quien cerró el debate. Agotada la materia, la Presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada del 25 de octubre del 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el orden leído por Secretaría, el acta, disculpen. Por favor, con la señora de costumbre. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Lectura de la cuenta, secretario, por favor. Punto único. Comunicación suscrita por el presidente de la Asamblea Nacional, remitiendo comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, por el medio del cual expresa su opinión favorable respecto a la solicitud de prórroga de las acciones de la República de la Corporación Interamericana de Inversiones, institución encargada de financiamiento al sector privado dentro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, Grupo BID. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Por favor, de lectura a ambas comunicaciones. Caracas, Venezuela, 25 de octubre del 2022. Estimado José Antonio Figueredo, secretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presente. Reciba un cordial saludo. Me dirijo a usted a fin de remitirle comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, por mediante el cual expresa su opinión favorable respecto a la solicitud de prórroga de las acciones de la República de la Corporación Interamericana de Inversiones, instituto encargado de financiamiento al sector privado dentro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, Grupo BID. En ese sentido, solicito
que la misma sea presentada a la comisión delegada para su aprobación. Sin otro particular al cual hacer referencia, queda de usted atentamente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Le llevan más comunicaciones, secretario? No, presidente. Segunda comunicación. Caracas, 24 de octubre del 2022. Ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la República Nacional, República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Estimado presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de hacer referencia a la solicitud de prórroga de las acciones de la República Bolivariana de Venezuela en la Corporación Interamericana de Inversiones, hoy conocida como BID Invest, instituto encargado de financiamiento del sector privado dentro del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, Grupo BID. En tal sentido, a su vez, evaluada por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de esta Asamblea Nacional, las situaciones y argumentos expuestos por la directiva ejecutiva por Venezuela en la dirección del Grupo BID, en la comunicación de fecha 3 de octubre del 2002, dirigida a su persona, esta comisión permanente resuelve autorizar que a la República Bolivariana de Venezuela solicite al directorio ejecutivo del BID Invest la extensión de las fechas límites de pago de las 6.137 acciones de capital social de la Corporación Interamericana de Inversiones, CII, suscrita por Venezuela conforme a lo dispuesto en el anexo A de la resolución número AG-9/15 y CII/AG-2/15 del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CII, celebrada en la ciudad de Busan, República de Corea del Sur, sin otro particular a qué hacer referencia y refiriéndome mis sentimientos de consideración y estima, le saluda atentamente Carlos Paparoni, presidente. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Diputado y diputada que tiene de acuerdo con aprobar la solicitud de prórroga de las acciones de la República Bolivariana de Venezuela en lo que es la Corporación Interamericana de Inversiones, que es el Banco Interamericano, remitido por la Comisión Permanente de Finanzas, por favor, la siguiente cuestión. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Por favor, tenemos un punto de información previo a la propuesta de orden del día a cargo de la diputada Sonia Medina. Adelante, diputada Medina. Ciudadano presidente Juan Guaidó, junta directiva que le acompaña, colegas diputados, comisión delegada de esta Asamblea Nacional, medios de comunicación social presentes. He querido solicitar este punto de información en mi condición de vicepresidenta de la Comisión de Medios de esta Asamblea Nacional para denunciar el cierre arbitrario que durante estos 4 meses ya totaliza más de 60 emisoras de radio, que el régimen de Nicolás Maduro ha venido cerrando a través de Conatel, a través de el brazo ejecutor de esta dictadura para silenciar a los medios de comunicación social, para acercar cada día el acceso a la información libre de que tenemos los ciudadanos, para cada día tener el monopolio de la información que solo ellos quieren que llegue a la sociedad civil. Es por eso que nuestra misión, que nuestra lucha no puede detenerse. Y estas denuncias que hacemos firmemente, estas denuncias que acompañamos además ante los organismos internacionales y que al mismo tiempo solicitamos se eleve la voz de los organismos internacionales, colegios de periodistas y de la prensa libre del mundo en favor de nuestros medios de comunicación social, hoy silenciados por el régimen de Nicolás Maduro. Nuestra misión
desde la Comisión de Medios de esta Asamblea Nacional, pero además como diputados todos, tiene que ser la defensa de esta libertad de expresión como un derecho humano, como un derecho trascendental para el derecho a la información que tenemos todos. Nosotros tenemos una lucha que no podemos desmayar, que debemos continuar como equipo, como órgano colegiado legal y constitucionalmente elegido, y como tal nuestra lucha debe ser precisamente al servicio de los más vulnerables, y en este caso de nuestros medios de comunicación social que están siendo atacados, que están siendo cerrados, además que se incautan sus bienes sin ningún tipo de procedimiento legal, sin ningún tipo de derecho a la defensa. Es por eso que estas denuncias las estamos procesando también a nivel internacional. Esto se documenta también en los tantos informes que tenemos de violación de derechos humanos. Ciudadano presidente, es por eso este punto de información. No podemos dejar pasar por alto esta situación. No se trata de hechos aislados, se trata de un plan para cercar cada día más el acceso a la información, y que de esta manera la población venezolana solo puede acceder a los medios que el régimen quiere que se comunique. Nuestra lucha, como les digo, ciudadanos, diputados, hermanos todos, es hasta que caiga la dictadura, es hasta que tengamos una Venezuela libre, es hasta que tengamos unas elecciones libres, justas y verificables, y de esta manera nosotros podamos retornar la libertad a Venezuela, y con ello la democracia y la libertad a los medios de comunicación social. Muchas gracias. Gracias, diputada Medina. Sigue la política sistemática de censura y de percepción del régimen, que a su vez genera autocensura, propaganda, desinformación, lo cual no solamente es pertinente de la denuncia, sino mecanismo para contrarrestar. También tiene que ver esta Asamblea Nacional en el ejercicio de la democracia en resistencia en ese sentido. Por eso le agradecemos las gestiones y le pido al secretario por dar lectura de la propuesta de orden del día. Primero, debate sobre el colapso nacional producto de las lluvias y la indolencia del régimen de Nicolás Maduro ante la tragedia. Segundo, debate sobre el incremento de la deserción escolar producto de la emergencia humanitaria compleja generada por el régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de la propuesta de orden del día, le haría por secretaría. Gracias, diputados y diputadas. No hay consideración. Está aprobado el orden del día. De lectura del primer punto del orden del día, secretario. Primero, debate sobre el colapso nacional producto de las lluvias y la indolencia del régimen de Nicolás Maduro ante la tragedia. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar el debate, el diputado Héctor Poder. Adelante. Ingeniero Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Bueno, insisto en este tema, presidente, porque de verdad estamos en el oriente del país prácticamente aislados. El drama que se ha vivido con las lluvias ha dejado muy claro la falta de previsión que ha tenido este régimen para con las vías de comunicación terrestres, que al final son las únicas que poseemos, porque somos un país dependiente absolutamente del transporte automotor. No tenemos vuelos que puedan permitir la movilización de personas quizás enfermas o que necesiten algún tratamiento para el centro de la República, porque sabemos también cómo están los hospitales y las clínicas de la provincia, totalmente olvidadas. Estamos dependiendo de las carreteras para poder llegar pues a sitios donde pueda conseguirse algún servicio. Y en Oriente esto se ha venido profundizando
así también como en el centro y occidente, donde las lluvias han hecho estragos, pero que esas lluvias simplemente han demostrado la negligencia, la incapacidad, la desidia de un régimen que de verdad no le importa para nada el bienestar de los venezolanos. Es la troncal 9, es la troncal 16, son los diversos mecanismos de transporte, vías terrestres que se ven afectadas pues con las lluvias y con un tema muy importante, como es que al final no hay quien dé respuesta ante esta situación y los que sufren son los integrantes del pueblo venezolano. Entonces, desde esta legítima Asamblea Nacional debemos elevar nuestra voz, nuestra exigencia y comenzar a construir un discurso y un tema de gestión pública para poder afrontar el reto que vamos a tener una vez que se desaloje de la conducción del país a este régimen que lo que ha causado es la pobreza, la miseria de todo un pueblo. Somos un país muy rico en recursos naturales, en recursos humanos, pero que ha sido, totalmente degradado a su más ínfimo nivel por la nefasta acción de esta ideología que lo que ha hecho es hundir a nuestro pueblo en eso, en la miseria, en la pobreza, en la inmoralidad. Y por supuesto, uno de esos mecanismos, uno de esas causas que nos permite hacer este análisis es el deterioro de un sistema de carreteras que es nuestra única vía de comunicación. La vía férrea que tenían pautada desde Anaco a Tinaco, pues hoy es vendida como chatarra y jamás pues transitó una locomotora por esa vía porque simplemente sirvió solamente para la corrupción. Entonces, desde acá, desde Encuentro Ciudadano, nosotros nos sumamos a este drama, a la denuncia de este drama que vive el pueblo de Venezuela en oriente, centro y oeste, también en el sur, con el drama de la vialidad. Entonces, presidente, es nuestro norte, lograr y luchar por unas elecciones libres, por unas elecciones transparentes, por unas elecciones que le permitan al pueblo de Venezuela darse un gobierno que se merezca, un gobierno que se dedique a profundizar la democracia, la libertad y el progreso. Es cuanto, ciudadano presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Héctor Cordero. Tiene la palabra el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente interino Juan Guaidó y demás colegas de la comisión delegada. Primero, antes que nada, nuestra solidaridad con todos los pueblos de Venezuela afectados por las torrenciales lluvias que han caído a todo lo largo y ancho sobre el territorio nacional. Mi sentido pésame a todos los familiares de las personas fallecidas y o desaparecidas en Tejería, El Castaño, en el estado de Aragua y el resto del país, con pérdidas humanas que enlutan a nuestras familias. Mi solidaridad plena con todos los venezolanos que han perdido sus casas, sus fincas, sus vehículos, sus enseres, sus perros, sus herramientas e instrumentos de trabajo. La eficacia de un gobierno se evidencia cuando suceden estas emergencias y desastres naturales. Las víctimas no esperan cuando se quedan sin sus casas, esperan una pronta solución a sus problemas. Los familiares lloran sus seres queridos, pero la vida continúa en medio de situaciones de pobreza y de mucha vulnerabilidad social que se genera en la postemergencia. De allí la importancia de una política pública descentralizada para enfrentar estos riesgos y vulnerabilidades de las regiones que se afectan por un sismo, por una quebrada desbordada, por un río que cobra su cauce,
por una cuenca sin protección ambiental preventiva. Cuando se ven las causas de estos desastres, más allá de las causas naturales, salta a la vista el fracaso ambiental preventivo del régimen de Nicolás Maduro, que ya tiene más de 22 años en el poder, ejerciéndolo de manera absoluta y totalitaria. El régimen se roba los reales de las obras públicas, elimina el Ministerio del Ambiente, centraliza el poder y culpa a la naturaleza su negligencia. Mérida, como en otros estados, sufre los embates de la falta de previsión gubernamental, no hay política de mantenimiento preventivo permanente, y es bueno recalcar que no se debe observar la emergencia solo como un hecho desastroso, que lo es, sino que el régimen ha debido estructurar una política pública, ya tienen 22 años en el poder, a base de instituciones especializadas en el control, manejo, prevención y mitigación de riesgos y desastres naturales. El régimen destruyó la descentralización creada por el presidente Jaime Lucinche desde la COPRE y por el expresidente Carlos Andrés Pérez. Y Chávez reasumió todo el poder por razones políticas e ideológicas, recentralizó el país para crear una hegemonía dentro del poder político, comunicacional también, que a la larga lo que ha traído es más pobreza y pérdida de soberanía nacional y territorial. Maduro ha aprobado, o mejor dicho, ha agravado aún más la crisis social, convirtiéndola en una emergencia humanitaria a nivel nacional. Y por una diáspora que ya llega a 7.100.000 compatriotas que están afuera sufriendo en carne propia la emergencia humanitaria. Solo con un régimen federal descentralizado se puede desarrollar una política pública con los alcaldes, gobernaciones, comunidades en general, para mitigar mediante la participación y la capacitación de la población para la reacción inmediata que debe existir cuando se presentan las emergencias y desastres naturales. Lo que pasa es que el régimen se cree dueño de la emergencia, quiere politizar la atención, militarizan de inmediato la zona de emergencia e impiden la participación de los medios de comunicación para informar objetivamente la situación e imponen restricciones para la ayuda humanitaria que proviene de la sociedad civil y diversas organizaciones sociales de carácter nacional e internacional. No olvidemos la tragedia de Vargas, de Carmen de Uria, en 1999, en la que Hugo Chávez impidió la ayuda que venía de los Estados Unidos. Ordenó que se impidiera frente a las costas de La Guaira que siguiera esa ayuda solo por un chauvinismo nacionalista carente de sensibilidad social e inhumano. Es muy típico de esta dictadura de Maduro el oscurantismo. Solo quiere que las comunidades les deban simplemente porque creen que están dando un regalo. Resulta que es su deber cuidar a las comunidades que están siendo víctimas de un desastre natural. Se evidencia con las tragedias últimas en todo el país que no ha habido educación ni prevención para la construcción de viviendas, las cuales muchas veces por necesidad de la gente son construidas en zonas de riesgo. No es casualidad que hayan inundaciones por el desborde de los ríos o quebrados, y esto es consecuencia de la falta de mantenimiento, limpieza y política de diques y manejo de cuencas que el régimen de Maduro no ha efectuado. Simplemente han permitido las deforestaciones de nuestros bosques porque ese es un negocio que tienen con algunos militares corruptos. Hacen negocio con la tala indiscriminada de nuestras montañas y bosques. Con la descentralización se fortaleció a defensa civil, los bomberos y grupos de rescate. Hubo experiencias novedosas, como en el caso de mi estado Mérida, en el cual creamos una institución especializada que se llamó FUNDEN, Fundación para el Tratamiento de la Emergencia, Desastres Naturales y Mitigación de Riesgos, con la finalidad de capacitar y educar a las comunidades con dispositivos mediante un acuerdo que se llegó con la OEA y la Embajada de Japón, dispositivos tecnológicos instalados en las quebradas y cabeceras de los ríos, para que de esa manera los ciudadanos tuvieran el control de la situación hasta por el río y el color del agua que bajaba, se prepararan
para los efectos de una situación de emergencia que ocurriera a cualquier hora de la noche. La dictadura pretende ocultar las realidades que se presentan en cada desastre natural. Envía grupos del PSUV para controlar a la comunidad, para venderles por la fuerza la intimidación y el chantaje que solo ellos son los que están atendiendo la crisis. Eso es lo que les quieren vender a la gente. Impiden que líderes sociales, diputados, iglesias se acerquen para ofrecer ayuda y poder visibilizar la crisis a los fines de que organismos internacionales y ONG especializadas e iglesias actúen con carácter humanitario. Me pasó recientemente, la semana pasada, en el desbordamiento del río Albarregas de Mérida. Yo siempre voy a los sitios de emergencia de mi estado. Fui para ser solidario con un amigo que había perdido su taller de autolavado. Y ya cuando me iba, ya tenía ahí bastante tiempo, y me acerqué para despedirme de la casa, me llegó de repente un facio de combate del PSUV, tú sabes, altanero, etcétera, para expresar su molestia. Estuvieron grabando lo que me estaban diciendo y vi de cerca cómo psicológicamente presionan a las comunidades con dádivas que dan para que éstas expresen su respaldo por lo que sus agentes están dando o haciendo a la comunidad. Me parece sectaria, por decirlo menos, la actitud de los cuadros fascistas del PSUV. Y les digo, aún más, es bueno cualquier ayuda que den, pero no se crean dueños de la emergencia, ni crean que con dádivas van a recuperar el prestigio popular. Son 22 años de dictadura y nada hicieron para limpiar las quebradas, desarrollar una política de protección de cuenca. No hicieron viviendas en sitios seguros. La gente no olvida la corrupción regional y nacional del régimen. El caso de Rafael Ramírez es un ejemplo de cómo desguazaron a PDVSA. Y otros casos como el de Alexap, un mercantilista del hambre que se hizo millonarios a unos cuantos con la comida del pueblo. Hoy día extraditado en los Estados Unidos y que han querido los del régimen salvarlo, dándole inmunidad diplomática para torpedear precisamente las negociaciones de México que tenían, entre otros elementos, precisamente resolver problemas de la ayuda humanitaria o de la emergencia humanitaria. Colegas diputados, no olvidemos estos hechos que ha cometido el régimen. No dejemos pasar lo grueso de la dictadura solo para darle relevancia a cuestiones que nos separen. Ahora más que nunca sigamos luchando. Maduro no tiene políticas para el manejo de emergencia, desastres naturales y mitigación de riesgo. Le falta política para cumplir con las metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. No tiene estrategia para luchar contra el cambio climático. Y por el apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania, poco le importan los efectos ambientales e inhumanos de los bombardeos de Rusia contra Ucrania. La amenaza nuclear de Putin es alabada por Maduro. Nada dice. Le pido a Dios Todopoderoso y a la Virgen de Coromoto que proteja a nuestro pueblo. Gracias, colega. Muchísimas gracias, diputado William Dávila, por la intervención y el testimonio adicional de lucha muy claro a lo que se enfrenta nuestra gente y el ataque en la dictadura. Tiene la palabra para continuar la diputada Desiree Barbosa. Adelante, diputada. Saludos, presidente Guaidó, colegas parlamentarios y todos los presentes. Este año las lluvias se han convertido en una tragedia para miles de familias venezolanas. En el estado de Aragua, Carabobo, Falcón, Distrito Capital, Miranda, Trujillo, Bolívar, Guárico y en el Zulia, hemos visto cómo las familias han perdido todo a causa de las inundaciones y deslizamiento de tierras. Pero a esta familia no solo les afecta el haber perdido sus enseres, electrodomésticos y casas, sino las consecuencias que esto trae, porque los niños y jóvenes no pueden regresar a sus escuelas. Muchas de estas también fueron afectadas por las lluvias. En el caso del estado Zulia, hay más de 100 escuelas bajo el agua, principalmente en el sur del lago, donde los muros de contención que protegían a las comunidades de las aguas de los ríos Zulia y Catatumbo cedieron e inundaron todo a su paso. La imposibilidad de volver a las escuelas les hace perder a los niños, adolescentes y jóvenes la estabilidad y la seguridad que les proporciona estudiar.
Las escuelas deberían ser un espacio en el que se les brinde protección y ayuda para enfrentar el estrés que les ha producido vivir la tragedia de haberlo perdido todo. Pero como en Venezuela vivimos una crisis política, económica y social causada por la dictadura, sabemos que no están las condiciones para que puedan volver a las escuelas pronto. No cuentan con útiles escolares y un espacio seguro para estudiar y aprender. También nos preocupa que con esta tragedia los jóvenes se vean obligados a abandonar sus estudios porque tengan que empezar a trabajar, debido a que sus familias lo perdieron todo y necesitan generar algún tipo de ingreso económico para subsistir. En Venezuela necesitamos que se cumpla el artículo 103 de nuestra Constitución, donde se establece que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La imposibilidad de que los niños, adolescentes y jóvenes afectados por los daños causados por las lluvias durante este año puedan continuar sus estudios se verá directamente reflejado en el desarrollo de nuestro país a largo plazo. Se convertirá en una brecha que dejará a una generación sin formación. Necesitamos que todos los venezolanos mostremos nuestra solidaridad y ayudemos a todos y cada una de las familias que lo han perdido todo. Sigamos luchando sin descanso por sacar al régimen del poder para que nuestro país pueda avanzar y salir de la profunda crisis a la que hemos estado sometidos durante muchos años. Sigamos apostando y colocando nuestro granito de arena para que de una vez por todas podamos tener esa Venezuela de paz, de bienestar y de progreso que tanto anhelamos y por la que seguiremos luchando hasta lograrlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Desiree Barbosa. Tiene la palabra el diputado Richard Blanco. Junta directiva, colegas parlamentarios. Definitivamente no pudiera en este momento iniciar mi intervención haciendo pronunciamientos en contra de la naturaleza. Sería verdaderamente estúpido, por decirlo menos. La naturaleza, cuando se impone, produce precisamente circunstancias como la que estamos viviendo en este momento en Venezuela y que no habían sido alertadas en el tiempo exacto para que las personas, los ciudadanos venezolanos que habitan en los diferentes estados de nuestro territorio nacional hubiesen tomado medidas preventivas por esta situación que se está viviendo. Y mucho menos caería en decir lo que se le ocurrió decir a un gobernante hace unos años cuando se realizaba un proceso electoral en Venezuela, que si la naturaleza se oponía, ellos iban a luchar contra ellas, pero harían que la obedeciera. Cosa muy distinta a el pensamiento original de esta frase, que conlleva algo completamente distinto. Pero por el simple hecho de hacer un proceso electoral, bueno, allí vimos cómo se puso en peligro a ciudadanos, a familias enteras, y se vieron afectados en el deslave que no podemos olvidar del año 99 en el litoral central, donde todavía no se saben cuántas personas fallecieron por el simple hecho de que un gobernante no quiso informar que eso iba a ocurrir. Y también ocurrió en el sector norte de la ciudad capital, entre las parroquias también Sucre, La Pastora, Altagracia, La Candelaria, donde fueron afectados diferentes viviendas. El estancamiento de las quebradas, de los ríos, de los riachuelos, de todo el alcantarillado de Caracas y de toda Venezuela, que le corresponde a las autoridades hacerle mantenimiento. Los desaguaderos de Caracas y de otros sectores simplemente están tapiados.
Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los recursos que fueron aprobados, el situado constitucional, los pagos de impuestos municipales que pagan los ciudadanos, el dinero que perciben las diferentes alcaldías y gobernaciones y el gobierno nacional para tener que sufrir esta calamidad que está viviendo Venezuela en este momento? Los pronósticos de las lluvias indican que seguirá lloviendo estos próximos días en Venezuela. Y desgraciadamente tenemos que decir aquí, en esta Asamblea Nacional, que lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en los diferentes estados que han sido afectados con nubosidad, con lluvias o lluvascos, como por ejemplo el de estado Zulia, Falcón, Lara, el estado Yaracuy, el estado Carabobo, Aragua, los piedemontes de Barinas, de Apure, Amazonas, Bolívar, Sucre, Monagas, desde el Tamacuro, en Caracas mismo. Y este lunes, ayer, en la tarde, en las rectas de las minas, en los Altos Mirandinos del estado Miranda, por supuesto, cómo se vio afectada la quebrada de La Veguita, que se desbordó, producto precisamente de lo que estoy conversando. Recuerdo claramente cuando estábamos en gobierno democrático en Venezuela. Bueno, los operativos y los dispositivos que se hacían de limpieza de estas quebradas, de riachuelos, de desagües, de todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de las aguas, se hacían con 9 meses de antelación, hasta con 1 año de antelación o mucho más. Se hacía la recuperación de todos estos elementos que, repito, permiten que el agua se desplace rápidamente y no se produzcan los estancamientos que, a su juicio final, lo que produce es lo que estamos viendo, lo que ocurrió en Tejerías, aunque en Tejerías no solamente ha sido la situación de la naturaleza, sino se ha escuchado y se tendrá que discutir en esta asamblea algunas otras circunstancias que incriminan a algunos funcionarios de la dictadura criminal que usurpan las funciones dentro del Palacio de Miraflores. Pero en este momento tenemos que indicar de que han ingresado cuantiosos recursos en Venezuela, y no me canso de decirlo, que hubiesen sido utilizados de manera correcta para que este tipo de circunstancias no ocurrieran. Porque no es, y ya es demasiado grave, por supuesto, cuando hay una situación de deslave, cuando existen desplazamientos de viviendas producto de los torrenciales aguaceros que están cayendo, sino la pérdida de seres humanos, de ciudadanos, producto de la ineptitud, de la ineficacia, de la incapacidad de los gobernantes. Recuerdo que, por ejemplo, el Guaire, porque pongo como ejemplo el Guaire, que cada vez que llueve, el Guaire se desborda, pero allí se aprobaron $400 millones para la recuperación de la misma que le fueron entregados a la señora Jacqueline Farías, y todavía estamos esperando, aunque sea, que limpien el Guaire de tantos elementos que están allí que obstruyen esas aguas putrefactas que lamentablemente cruzan aún la capital de Venezuela. Los que hemos trabajado en esto sabemos que si no hay un mantenimiento con antelación, las cosas que pueden ocurrir son lamentablemente con daños que van a ser verdaderamente muy graves y que van a afectar incluso a la gran familia venezolana, como ocurrió, repito, en Tejerías y como ha ocurrido en todos estos estados que acabo de nombrar. Por tal motivo tenemos que rechazar esto y miren, tenemos que informar a los organismos internacionales de lo que está ocurriendo en Venezuela, de cómo se robaron el dinero, de cómo no le dieron mantenimiento
a estas estructuras, de cómo Venezuela se está cayendo no solamente a pedazos en la estructura física, sino ese robo inescrupuloso del dinero público que con gran esfuerzo paga el venezolano en impuestos o que pertenecen a lo que ingresó por concepto y sigue ingresando por concepto de la renta petrolera en Venezuela, que ya supera el $1.300.000.000.000. De manera tal de que no nos queda sino rogar de que la situación de lluvia en Venezuela baje y nosotros desde esta Asamblea Nacional informar a los organismos internacionales lo que he manifestado en mi intervención. Además de ello, que los equipos bomberiles, los equipos de protección civil no tienen el equipamiento necesario para abordar una emergencia de esta magnitud que enluta hoy al pueblo de Venezuela y que desgraciadamente también se lleva por el medio a las viviendas, a los vehículos, a las propiedades de los ciudadanos que con tanto esfuerzo mantienen en este momento en una república que ha sido acribillada ferozmente por una dictadura como la que dirige Nicolás Maduro. Ahí está el Colegio de Ingenieros. Consúltenle al Colegio de Ingenieros, consúltenles a los organismos e instituciones de ese organismo de profesional en Venezuela sobre el plan que se elaboró de pensar en Venezuela, que era precisamente para evitar todo este tipo de circunstancias que han ocurrido hoy en Venezuela. Ese es nuestro planteamiento en nombre de la fracción 16 de julio y solicitamos a esta Asamblea Nacional que enviemos sendas comunicaciones a los organismos internacionales que tienen que ver con la protección de los ciudadanos cuando ocurren estos desastres naturales y más aún cuando no existe la debida preparación y hay ineficacia por parte de regímenes como este que están, repito, usurpando las funciones en Venezuela. Es todo, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado Richard Blanco. Tiene la palabra para concluir este debate la diputada María Gabriela Hernández. Ciudadano presidente Juan Guaidó Márquez, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados, medios de comunicación social, ciudadanos venezolanos. En agosto de este año 2022, la organización civil Clima 21, junto al Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, hicieron del dominio público informe que denominaron Bosques en Desaparición, Deforestación en Venezuela. Voy a citar parte de este informe. Durante el periodo 2001 al 2015, la cobertura forestal de Venezuela sufrió una disminución promedio anual de 97.258 hectáreas por año, un equivalente a 2 veces la superficie del área metropolitana de Caracas. A su vez, entre los años 2016 y 2020, la disminución alcanzó 157.307 hectáreas por año en promedio, más de 3 veces la superficie del área metropolitana de Caracas. Concluye al respecto este estudio que Venezuela está perdiendo sus bosques a una velocidad mayor que cualquier otro país de la región. En sumatoria, en los últimos 21 años, coincidentes con el periodo de pérdida de democracia y de institucionalidad, Venezuela ha perdido 2.289.834 hectáreas de bosques, equivalente a 47 veces la ciudad de Caracas. Dentro de este mismo periodo en que hemos perdido esta cantidad de más de 2 millones de hectáreas de bosque, se aprobó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático
y los países del mundo han adaptado sus legislaciones y sus políticas a propósitos para desacelerar el calentamiento global, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo más sostenible la vida y trabajando para que la humanidad se adapte y crezca en resiliencia a las alteraciones del clima. Sin embargo, en Venezuela, sumado a la pérdida de la institucionalidad democrática y la crisis humanitaria compleja, la voracidad del régimen nos ha llevado a una política minera que se extiende más allá de los 111.000 kilómetros cuadrados del arco minero del Orinoco, que va a las minas de carbón en el Zulia, a las minas de sílice en Lara, que destruyen cordilleras enteras necesarias para llenar los embalses de agua de todo el estado Lara, que modifican caudales para extraer minerales en Yaracuy y Trujillo, que dragan cauces para extraer oro en Bolívar, por describir solo algunos de los casos que maneja la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional que presido. La Ley de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del año 2009, rectora para la prevención del riesgo y para la adaptación al cambio climático, pareciera completamente desconocida o ignorada por las pseudo autoridades de la nación. ¿Y por qué traer a colación este informe sobre la pérdida de bosques y sobre el cambio climático cuando nos referimos en esta sesión de hoy a las lluvias y sus consecuencias en Venezuela? Porque quiero que empecemos a mirar las lluvias no como una maldición, sino como la bendición que es, y son cosas naturales, y somos nosotros los ciudadanos, los seres humanos, las poblaciones, los que debemos adaptarnos a ellas. Porque cuando en las montañas donde nacen los ríos talamos, quemamos o destruimos un árbol, las raíces que amarraban en un abrazo fuerte las rocas, pues esas raíces mueren y sueltan la roca. Cuando matamos al árbol, se expone el suelo que estaba debajo de su frondosidad y se expone a la fuerza de la lluvia y a los vientos. Y todo ese suelo cae junto a las rocas que perdieron el abrazo del árbol. Luego esa naturaleza desprotegida y desprendida de esos cerros arriba busca su canal natural y resulta que se encuentra con muchísimas familias que viven en su camino, porque no hubo conciencia ni de los ciudadanos ni de la autoridad que impidiera esa construcción. Y allí surge el desastre y la tragedia. Tenemos dos temporadas en Venezuela, las temporadas de lluvia y las temporadas de sequía. Esas temporadas se intensificarán como consecuencia del efecto del calentamiento global y debemos ser conscientes de ello y prepararnos. Un programa agresivo y urgente de arborización, de reforestación en parques nacionales como el Henri Pittier y como todas las áreas protegidas de la ley de la megarreserva de agua, como el Ávila, además de arborizar nuestras ciudades, aprovechando la experiencia en creación de bosques, la creación de más bosques en Venezuela, nos ayudarán en las próximas temporadas a no tener que sufrir las pérdidas humanas y materiales que hoy nos afectan a todos. Pero además nos colocaría en una posición de aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales y de adaptarnos a los nuevos tiempos que exigen de la humanidad preservar la vida en la tierra. Presupuesto para ello es que retomemos los venezolanos nuestros derechos, nuestras libertades y las instituciones democráticas que deben regirnos. Que Dios intervenga para ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado María Hernández, y todos los que intervinieron en este punto sensible que tiene semanas ya azotando al pueblo venezolano. Como os he dicho, venezolano, el que estaba picado de culebra, bejuco lo asusta.
Y como ustedes saben, para un guaireño, para un valdense, para quien sobrevivió en la tragedia de Vargas, y en ese difícil proceso, no solamente de perderlo todo, sino lo que implica la recuperación, lo que implica un estado ausente, reubicación de familias, reconstrucción de sectores afectados, lo que es la penetración de los servicios y la rehabilitación de servicios públicos en sectores afectados en una Venezuela hoy ausente de alguna manera, un estado secuestrado por una dictadura. Y cada vez que llueve, a quien está aplicado el culebra, haciendo referencia al famoso dicho venezolano, no solamente, como dice la famosa canción, no solamente es que suenan, cómo suena la lluvia en techos de cartón, sino cómo duele de alguna manera el sonido ante la ausencia de políticas de prevención, de atención de riesgo, en este momento que atraviesa nuestra Venezuela. No solamente la denuncia, le agradezco la solidaridad de los diputados, el caso de Aragua, el caso de Caracas, el caso de Mérida, han estado en primera persona atendiendo y ayudando a nuestra gente con las herramientas que tenemos, que debemos decir, no son muchos. Es la de la búsqueda de apoyo de planes bilaterales, es a través de la denuncia, de visibilizar lo que la dictadura pretende borrar con propaganda. Así que ese tiene que ser nuestro rol en este momento y también poner la mirada a la vista. En este momento lo que va a ser la recuperación. Yo lo vi en el desplazamiento de familias, la reubicación de familias en casas no aptas. En este momento el Estado está ausente, está secuestrado por parte de una dictadura. Este Parlamento Nacional ha buscado recuperar las competencias precisamente del Ejecutivo logrado en elección libre para atender a los más vulnerables, para frenar el flujo migratorio. No es diferente el dolor de una familia hoy desplazada producto de las lluvias, la incertidumbre cuando llueve en Venezuela, lo que está en la frontera sur de los Estados Unidos, buscando reunificar a su familia luego de haber sido también desplazados por una dictadura. Una tragedia natural evidentemente no se puede evitar. Se puede prevenir, sin duda. Pero la lluvia no es de ninguna manera evitable. Se puede zonificar mejor. Se puede tener una política clara de prevención en un periodo de lluvia. No es una sorpresa los periodos de lluvia en Venezuela. Sí la duración, sí la intensidad, sin duda. Pero no es una sorpresa de ninguna manera en Venezuela un periodo de lluvia o de sequía. Son las únicas dos estaciones que tenemos o etapas en nuestro país. Por lo cual sí, la desidia, la corrupción que genera esta dictadura nos pone particularmente vulnerables ante estas tragedias naturales que hemos vivido intensamente, y lo puedo decir de nuevo en primera persona luego de haber atravesado diferentes etapas de una tragedia natural que te desplaza, que te saca de tu casa, que te quita todo de alguna manera, pero esa solidaridad, ese respaldo, esa esperanza es lo que puede hacer la diferencia en este momento. Que no solamente es atender a los venezolanos, sino también y de manera urgente buscar una solución a este conflicto que nos pone aún más vulnerables a los migrantes, a los refugiados, a los desplazados, en este caso por efecto de la lluvia. Y sí, la peor tragedia que tenemos hoy es esta dictadura. Les pido a todos los diputados estar pendientes en zonas de riesgo, estar pendientes en sus estados, como ya lo han venido haciendo, poder visibilizar esta tragedia, y por supuesto los venezolanos, como lo han venido haciendo también en los centros de acopio, en las zonas de recolección de insumos a familias de sectores afectados, seguir abundando en esta dirección, porque lamentablemente han continuado la intensidad de las lluvias y debemos abocarnos a atenderlo. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Concluimos con este punto. Por favor, secretario de lectura del siguiente punto del orden del día. Segundo, debate sobre el incremento de la deserción escolar, producto de la emergencia humanitaria compleja generada por el régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Morales para anunciar. Adelante. Ingeniero Juan Guaidó Márquez, presidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela e interino de la República. Colegas, diputados, señoras y señores. Hoy estamos debatiendo sobre la deserción escolar
que guarda una relación directa con la educación, que es clave para el futuro y especialmente para el desarrollo. En Venezuela hemos observado un retroceso alarmante en nuestro sistema educativo en las últimas 2 décadas, que obedece a múltiples variables, estando entre estas las inadecuadas políticas en el sector, los altos índices de pobreza, pero sobre todo, y tenemos que decirlo con mucha responsabilidad, la gran indiferencia gubernamental. Adicionalmente, la migración forzada, que es consecuencia directa de la baja calidad de vida de nuestra gente, y para colmo, la pandemia del COVID-19 han hecho crítica la situación que venimos relatando. Y en este sentido, se han registrado fenómenos como la asistencia escolar irregular y también el abandono de las aulas de clase. Algunas cifras disponibles señalan que para 2021 la deserción estudiantil había subido de 13% a 21.4%. Esto aunado a la de maestros, que acumulaba para ese momento un angustiante 83%. O sea que no solo los niños y niñas de Venezuela, nuestros adolescentes también, están dejando de asistir a las aulas de clase o están asistiendo irregularmente, sino que los maestros también han abandonado las escuelas, justamente por la misma situación que veníamos explicando previamente. De tal manera que estamos ante una verdadera tragedia social. Según cifras de la ONG Venezuela, para 2020, es decir, el año cuando comienza la pandemia, el 67% de la población total de niños, niñas y adolescentes asistieron irregularmente a clases, con el agravante, fíjense ustedes, de haber sido a distancia por los efectos que ya comentábamos del COVID. Pero estos niños que asistieron irregularmente o que sencillamente abandonaron las aulas de clase, tuvieron como una situación más terrible aún el tenerse que enfrentar a fallas eléctricas y por tanto la falta de acceso a la tecnología. O sea que no solamente asistieron irregularmente, no solamente se quedó en sus casas el 94.8% aproximadamente, sino que este último porcentaje fue el que estuvo con problemas de electricidad. ¿Qué nos indican todos estos numeritos? Que la mayoría absoluta de nuestros niños, niñas y adolescentes tuvieron problemas para poder acceder a la educación. Cuando decimos que hay problemas de acceso a la educación, estamos hablando que hay problemas de exclusión. Y la exclusión trae discriminación, rezago y lo más triste de todo, un país que en vez de avanzar, en vez de evolucionar, se queda estancado e involuciona, para nosotros poder decir que entonces que tenemos seriamente comprometido nuestro futuro. Estamos hablando de un país que no va a poder formar de forma adecuada, y ya lo estamos viendo, a sus niños, niñas y adolescentes, a sus estudiantes, a la generación de relevo que debería
tomar en sus manos la reconstrucción de nuestro país. Nosotros tenemos que apuntarle, tenemos que apostarle a la educación y tenemos que concienciar a nuestra gente para que entienda la importancia que ésta reviste para nuestro porvenir. Sin embargo, no podemos caer en la queja permanente. Tenemos que crear estrategias, diseñar aquello que nos va a permitir, cuando pase este tiempo de oscuridad en nuestro país, tenemos que diseñar esas estrategias para poder sacar adelante no solamente el país, sino hacerlo desde lo fundamental, que es desde la educación. En naciones altamente industrializadas y desarrolladas, la educación se planifica, si se quiere decir de esta forma, para que cubra las expectativas del futuro. Se basa en la innovación y en la tecnología. No podemos seguir mirando al pasado, tenemos que mirar hacia el futuro. Y hoy, desde esta curul y desde la fracción de mi partido Un Nuevo Tiempo, hacemos un llamado a todo el país para que tomemos en nuestras manos el rumbo de lo que será la educación del mañana, para que entendamos la necesidad que tenemos de rescatar el sistema educativo, porque si no, estaremos a la deriva y no podremos alcanzar ningún objetivo que pueda significar la reconstrucción nacional. Creemos en la educación, creemos en el poder de esta para la transformación nacional y también estamos convencidos que si esos niños no pueden acceder a ella, estaremos justamente en un barco sin rumbo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Morales. Diputado Luis Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, cada vez más remota, nuestra escolaridad fue harto superior a la de las actuales generaciones, que muy apenas la pueden acceder. La diferencia fundamental no reside entre el aula de la modernidad y la posmodernidad, sino en un franco retroceso a la barbarie, que guardando las proporciones históricas colocan al régimen socialista a la altura del desempeño educativo de la dictadura gomecista en una Venezuela por entonces predominantemente rural. Ya hay muestra de ello. A la vuelta de pocos años nos golpeará profundamente la desescolarización y el hambre de los muchachos de ahora como un legado siniestro del actual poder establecido que estamos obligados a superar. Les ha faltado digerir una arepa estratégica bien rellena de carne mechada o al menos una empanada convincentemente de pollo con un vaso de leche a los 3 o 5 años de edad, y también un ordenado, pulcro, seguro y confortable salón para las diarias clases bajo la rectoría de un maestro satisfecho, dedicado, bien pagado y vocacionalmente realizado. Las cifras educativas del país son tan confidenciales como las macroeconómicas y criminales, siendo el más importante delito contra nuestros escolares el de la ocultación y a lo sumo manipulación estadística de una realidad padecida dolorosamente por todos los sectores de la sociedad, aunque
populares cantantes que han cumplido recientemente contrato en la ciudad capital nos aseguren como personas felices. Quizás deberían saberlo, el socialismo del siglo XXI pugna por extenderse al resto del continente, que nuestros colegios públicos están en ruinas, que es creciente la deserción estudiantil y docente, y el promedio de las escuelas privadas a duras penas sobreviven bajo la extorsión política de las autoridades educativas. El principal proceso de desocialización se da fuera del ámbito escolar, bajo la perversa pedagogía de los jerarcas del AMPA, en los sectores populares y de su peculiar sistema de premios y castigos, al mismo tiempo que los sectores medios sufren de una radical incongruencia de estatus que también eleva la apuesta por la selva del Darién y sus equivalentes. En unos sectores, por más que los militares constitucionalmente las monopolicen, la sola y libre circulación de las armas de guerra se convierte en un extraordinario y súper bigotudo recurso didáctico, mientras que en otros sectores buscan pagar un centro de enseñanza, preferiblemente de orientación religiosa, que aporte algo de valores a los niños y adolescentes que acostumbran ahora a inscribir provisionalmente porque suelen deber las mensualidades del año lectivo anterior. Fuerzan a maestros y profesores a la promoción de grado de los alumnos reiteradamente aplazados, además con un precario o inexistente conocimiento en matemáticas, química y física, perdida la autoridad, aunque no la autoritas, en el salón de clases, nociones estas distintas e incompatibles con el autoritarismo gracias a determinados dispositivos legales que convierten al Estado fantasmal, comunal y depredador en el exclusivo y arbitrario protector de menores. Las antiguas comunidades educativas que llamaban a la participación de padres y representantes prácticamente no existen, partidizadas a las públicas, añadido el empleo de los inmuebles oficiales para las actividades proselitistas, en el caso de que el techo no se les venga abajo. El movimiento magisterial ha sufrido una amarga y continua derrota en más de 2 décadas, erigida la dirección parroquial en sustitución de las viejas zonas educativas como ramales del partido principal de gobierno. Me valgo de la oportunidad, señor presidente, colegas parlamentarios, de hacer mención de la comunicación que dirigimos el 24 de octubre de 2017 a la presidencia de la Asamblea Nacional en solicitud de un debate intenso sobre la suerte de las universidades, recordando que para 2017 nosotros escenificamos nuestras luchas de calle junto a la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, cuyo presidente, precisamente el profesor William Anseume, ha denunciado recientemente que faltan más de 150 profesores para una universidad de clara vocación científica y técnica, retratando de esta manera el drama que vivimos. El régimen socialista ha incurrido en delitos de lesa escolaridad y de lesa universidad, no cabe la menor duda.
Frente al Estado incompetente y agresor que empuña la exclusiva certificación de los estudios cursados, la sociedad va poco a poco reivindicando y asumiendo hasta donde puede la dirección u orientación alternativa, por cierto, a tono con el principio del destino universal de los bienes y servicios. Consagrando el crimen educativo, se ha estructurado en la actualidad la imposibilidad real y palpable de proseguir regularmente cursos de cualquier nivel, y quizás como un adelanto de la deseable sociedad docente bajo el modelo y la estrategia de desarrollo explicado por una economía social de mercado, surgen en los sectores populares los maestros que cobran modestas cantidades por atender a un número importante de niños en el propio hogar, profesores particulares que refuerzan el conocimiento y las destrezas de los jóvenes de padres que pueden pagarlo. Trátese de materias contrapuestas como las de matemáticas o la del entrenamiento futbolístico, o talleres prácticos para la reparación de computadoras, fregaderos y neveras, esbozos de un probable porvenir para el sistema y el aparato educativo en un proceso de humanización necesaria y urgente del venezolano, que sufre las nefastas consecuencias de un régimen que deliberadamente ha manipulado y ha puesto el aparato educativo al servicio de un control totalitario del Estado venezolano. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Barragán. Tiene la palabra el diputado Mora. Buenos días. Un saludo muy especial para el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Colegas diputados, señores miembros de los medios de comunicación social, pueblo de Venezuela. Con respecto al incremento de la deserción escolar, producto de la emergencia humanitaria compleja generada por... Debo indicar que existe una población entre niños, niñas y adolescentes que han abandonado sus estudios debido a las dificultades económicas en sus hogares. De acuerdo al último informe de emergencia humanitaria generada por el régimen de Nicolás, actualmente existe casi un 63% de la población estudiantil que está en riesgo de abandono escolar o fuera del sistema educativo. Esta deserción se debe más que todo al déficit económico y de alimentación que se sufre en los hogares, falta de docentes, muchos de los cuales han emigrado del país en busca de mejores condiciones de vida. También existe deserción escolar porque muchos de estos niños y jóvenes, en vez de estudiar, se dedican a trabajar y obtener recursos para ayudar al sostenimiento del hogar. Además, existe un deterioro de las infraestructuras educativas. Prueba de ello que hasta marzo de este año, 2022, casi 5 millones entre niños, niñas y adolescentes asistían a sus respectivos centros educativos con problemas de infraestructuras o malas condiciones de dichos centros educativos. Y más de 1,5 millones no asistían por deterioro de los pupitres, planteles sin electricidad, sin suministro de agua, falta de la disponibilidad e insuficiencia del transporte escolar. Además, algunos centros de educación básica no cuentan con alimentación escolar, aun cuando estén inscritos en los programas oficiales, los cuales no pueden garantizar una cantidad o calidad regular de alimentos.
a 5,5 millones de estudiantes. Además, existe falta de profesores calificados. Debo aclarar que una gran parte de la población estudiantil en educación básica fueron promovidos sin las competencias del grado, con deficiencias en habilidades básicas de lectura y de codificación de lógica, matemáticas y la científica. Para concluir, debo aclarar que el sistema educativo venezolano sufre actualmente los embates de las ineficiencias políticas de Nicolás Maduro, el cual se ha profundizado con el desmantelamiento de la educación, con el fin de buscar el control absoluto de la educación, así como la ideologización de los niños y jóvenes venezolanos. Es todo. Muchas gracias, diputada Mora. Para concluir el debate, el diputado Rafael Veloso. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero Juan Guaidó, presidente encargado en ejecución directa del artículo 233 constitucional, estimados colegas, medios de comunicación social, pueblo de Venezuela. Los problemas que afectan al sistema educativo nacional son múltiples. Han sido 22 años de políticas educativas que en ningún modo han estado orientadas a optimizar los pensos para sostener la infraestructura de escuelas y liceos, así como para mejorar las condiciones económicas de docentes, padres y representantes, no en forma de preventa, sino de justicia social, porque de eso se trata, honrar la letra constitucional y la del marco legal venezolano en todo lo relativo a las remuneraciones económicas de todos los trabajadores del país. El régimen chavista, en cambio, de lo que se ha preocupado es de ideologizar y politizar la educación, con el siniestro plan de crear el hombre nuevo, porque no es otro que aquel que le sirva a los intereses de una minoría corrupta e inmoral. En el aspecto económico, en el correspondiente al salario, como señalamos, aplica también para los padres y representantes de los estudiantes, porque en ellos recae la responsabilidad de brindar a sus hijos la obligatoria oportunidad de recibir educación, para que el día de mañana sean las mujeres y hombres que darán cuerpo a las familias que a su vez darán fuerza a la sociedad venezolana. En este punto, estamos hablando de la precaria situación en que nos encontramos frente al abandono de la educación por parte no solo de niños y adolescentes, sino de los mismos educadores por diversas razones. En el caso de los niños y adolescentes, la deserción escolar tiene su raíz en buena medida en los índices de pobreza y pobreza extrema en que se encuentran las familias venezolanas. Prueba de hecho tenemos. A mediados de noviembre de 2021 fueron publicados los datos obtenidos a través del Diagnóstico Educativo de Venezuela, elaborado por el Centro de Innovación Educativa, que arrojó cifras alarmantes al destacar que desde esa fecha y en los 3 años anteriores, alrededor de 1.200.000 niños abandonaron las aulas a causa de la emergencia humanitaria que afecta a los venezolanos. Esto quiere decir que se produjo una deserción escolar de niños con un promedio de 400.000 anuales, lo cual es algo realmente escandaloso. Detectó el diagnóstico que los factores principales fueron por la falta de adecuada alimentación para los niños, porque sus padres no están en capacidad económica de darles la requerida y recomendada por médicos y nutricionistas, ni pagar por útiles escolares y transporte. Pero también debido a la inseguridad y al creciente deterioro de los planteles educativos. En cuanto al número de docentes, la cifra no es menos grave. Como refleja el diagnóstico, pues se estableció que en esos 3 años del informe, es decir, en el lapso del 19, 20 y 21, 166.000 educadores abandonaron el sistema educativo, fundamentalmente por los bajos salarios que recibían y que no les permitían sostener sus hogares. Por ello, se dedicaron a hacer otros trabajos o migrar al extranjero. Esa reducción
porcentualmente se ubicó en un 25% menos de los docentes que había en el país para el año 2018. Este trabajo de diagnóstico educativo de Venezuela, de cobertura nacional, que contó también con la colaboración de la Coordinación de Extensión Social de la Universidad Católica Andrés Bello, fue hecho en cerca de 400 escuelas, por lo que sus resultados son, por lo tanto, tangibles y responden a una realidad innegable. Tengan la seguridad que si nosotros procedemos a hacer un diagnóstico semejante ya a finales del 2022, nos daremos cuenta que la situación es aún peor, porque en nada ha mejorado la situación económica de las familias de los venezolanos y mucho menos la de los docentes. Hay que tener presente que el salario mínimo de Venezuela es de apenas 130 bolívares mensuales y que un docente profesional devenga un salario mensual de 262 bolívares, con bonos incluidos, pero otros ganan mucho menos. En contraposición, hay que recordar que el Centro de Comunicación de Análisis de los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros, CENTA, acaba de informar que la canasta alimentaria familiar correspondiente al mes de diciembre se ubicó en 2.878 bolívares, es decir, $357, mientras que el salario mínimo, según el signo monetario estadounidense, es de tan solo $15.47. Frente a todo lo anterior expuesto, consideramos que le corresponde a la Asamblea Nacional crear una comisión orientada a actualizar la cifra citada y de reunirse con todos los sectores educativos a la brevedad, con el fin de estar preparados para reimpulsar el sistema educativo nacional una vez haya logrado colocar el punto final de la dictadura corrupta de Nicolás Maduro. Esta Asamblea Nacional, el presidente encargado, la misión es el resguardo de los activos y conducir a nuestro país a la reinserción constitucional. Y para que nosotros podamos reconstruir a nuestro país, un factor fundamental es la educación. Ahí es que tenemos que nosotros centrarlo y que podamos nosotros ir entonces a una Venezuela de paz, una Venezuela de progreso. En eso es que estamos nosotros enfocados. Ahí nosotros vamos a el proceso bajo la veeduría internacional. A eso nos convoca nuestro país y no nos va a sacar nadie de nuestro rumbo, que es la reconstrucción de nuestro país, todo fundamentado en la unidad. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Veloz. Con esto llegamos a la conclusión de la sesión del día de hoy. Se levanta y se convoca para el día martes. Muchísimas gracias, diputadas. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.